claves para aprobar un examen de selectividad. Es un vídeo que hice ya hace mucho tiempo, antes de descubrir que con el móvil se me veía y se me escuchaba mucho mejor, y que ha tenido muchísimas visualizaciones. Entonces, varios suscriptores me han dicho muy educadamente, la verdad es que gracias, que es una pena que no se escuchara tan bien, y creo que merece la pena rehacerlo porque evidentemente por las visualizaciones que ha tenido sé que os ayuda. Entonces, parto de un examen de la Comunidad de Madrid porque sabéis que yo soy profesora de esa comunidad, pero realmente os puede servir a todos porque al final es tener una visión general del examen, de los tiempos y ver cuáles son vuestras fortalezas, qué hacéis mejor y más rápido, ¿vale? Para hacer una buena estrategia. Pues bien, como sabéis, el examen de selectividad me voy a basar en el examen normal y voy a dedicar unos minutos al final para centrarme en la BAU de este año, que tiene las modificaciones por el COVID del año pasado, ¿vale? Pero a priori voy a hacerlo, voy a explicaros las claves o voy a plantearos una posible estrategia para hacer un buen examen haciendo una opción completa. Vale, ya sabéis que, este es un examen de selectividad, el examen tiene dos opciones, la opción A con su texto y su batería de preguntas y la opción B con su texto y su batería de preguntas. Si escoges la opción, que es la que se hacía antes de una sola opción, puedes seguir estas pautas, ¿vale? Entonces, en el examen partimos de un comentario que son 2 puntos que tiene 3 apartados: el tema, los rasgos lingüísticos y estilísticos y la justificación del texto. Pues bien, el texto lo tienes que leer, ¿vale? Por lo menos lo vas a leer 2 veces. Luego la pregunta del tema, que es medio punto, es un valor seguro, ¿vale? Si tú ves que en el texto se repite muchísimo la palabra mujer, o que hay sinónimos de una determinada palabra, o hay un campo semántico formado por un hiperónimo mujer y los hipónimos niña, hermana, madre, madrina, hija, pues sabéis que el texto va a hablar de la mujer. Entonces, el tema es de qué va el texto. ¿Es un sintagma nominal o una oración muy cortita que recoge el tema principal? ¿Vale? Medio punto, un regalito. Los rasgos lingüísticos y estilísticos. Es verdad que esta pregunta os genera un poco de agobio y que además os quita mucho tiempo, pero realmente estáis preparados, más que preparados, para comentar los rasgos de cualquier texto que os pongan, porque todos vais a ser capaces de encontrar rasgos de objetividad, rasgos de subjetividad, de claridad y precisión, recursos retóricos. Y si todavía no lo tienes claro, estás a tiempo de afianzarlo haciendo unos cuantos comentarios, por ejemplo, de mi web, ¿vale? Que tienes muchos comentarios resueltos. Pero de momento esta pregunta la dejamos en el aire, es un punto 25. Y luego está la justificación del texto. Y esta os genera todavía más ansiedad, porque dudáis muchísimo, perdéis muchísimo tiempo en decidiros por qué tipo de texto es, cuando realmente no es tan importante, ¿vale? La diferencia entre un ensayo y un artículo es mínima, porque los rasgos son prácticamente los mismos. Así que no te agobie este apartado y vamos a dejarlo también junto con los rasgos en el aire, ¿vale? El resumen es otro punto regalado, es algo que podéis hacer bien porque habéis leído el texto un par de veces, porque se hace rápido y porque es un punto, ¿vale? Entonces, tienes que seguir las pautas, es decir, ir al grano. No vale decir el texto habla de, el autor dice, en el fragmento se habla de, se trata este asunto, no, al grano. La mujer en el siglo XX ha evolucionado, ¿vale? Después, no puede haber nada de subjetividad, tiene que ser objetivo, no puedes interpretar. No puedes copiar literalmente las palabras del texto, tienes que usar tus propias palabras y las tienes que usar utilizando un lenguaje adecuado, ¿vale? Nada de coloquialismos, nada de lenguaje coloquial. Bueno, eso en ninguna parte del texto, ¿vale? Y por último, tiene que ocuparte entre 5, 6, 7 líneas máximo, ¿vale? Luego, esto es un valor seguro. La argumentación es un punto y medio y para mí es una pregunta de las más difíciles, porque puede que tú seas una máquina haciendo argumentaciones porque has hecho muchas en clase y tu profesor te ha dicho, macho, haces las argumentaciones que te mueres. Vale, en ese caso, pues lo primero que harías sería la argumentación, pero realmente en un examen como este, con tanta presión, el primer examen de selectividad, con poco tiempo, con poco espacio, con unos nervios a flor de piel, el pararte de pronto, desconectar del resto del examen y centrarte en lo que te están preguntando, es difícil, ¿vale? Porque muchas veces o la argumentación no hay por dónde cogerla, o sea, el enunciado en sí es que me estás contando, o os desviáis o no se os ocurren ejemplos para justificar vuestros argumentos.
Luego, esta pregunta que vale 1,5 puntos yo la dejaría para el final, a no ser que seas buenísimo o buenísima, ¿vale? Porque es cierto que una buena argumentación predispone al corrector positivamente, ¿vale? O sea, leer una buena argumentación es una gozada y ya vas a leer de otra manera ese examen. Pero también es verdad que una argumentación sería un examen en sí mismo. Entonces, bueno, eso lo tenéis que valorar, ¿vale? Si sois muy buenos, adelante, hacerlo lo primero, y si no sois tan buenos, dejarlo para el final. Porque fijaos, la sintaxis es 1,5 puntos, vale lo mismo. O sea, hay un desequilibrio bestial, porque la sintaxis la tenéis más que controlada y la hacéis en 4 minutos, ¿vale? Luego está súper descompensado. Por eso soy muy pesada con la sintaxis y con la morfología también, porque creo que os ayuda mucho y que os da tranquilidad. Y tenéis un montón de oraciones resueltas y de morfología resueltas para afianzarlo ya del todo e ir con seguridad, ¿vale? Entonces, la sintaxis es 100% la hacéis, ¿vale? Y la morfología también, y la semántica también es fácil, pero tenéis que fijaros, o sea, yo les digo a mis alumnos que una de las maneras de decidir qué opción es fijarse en la semántica, porque hay veces que os ponen una palabra que no tenéis ni idea qué es. Entonces, imaginaos que os dicen de pronto, define antonimia y pon un antónimo de la palabra tenaz, y de repente dices, ostras, ¿qué es eso? ¿Vale? Pues pierdes, estás tirando un punto. Entonces, fijaos en la semántica. Pero vamos, esto también valor seguro. Y luego está la literatura. El tema de literatura os lo dejáis, porque luego viene historia, que es un tochazo, y ya no queréis seguir, no queréis estudiar más, ¿vale? No os cabe más en la cabeza. Pero es que es la literatura de segundo de bachillerato, la habéis visto en cuarto, y es una literatura que podéis entender y que podéis memorizar porque es fácil y porque mola, y no son muchos temas. Y además, el tema de literatura que lo traes preparado de casa te da una tranquilidad increíble, ¿vale? O sea, imagínate que llegas al examen y te preguntan un tema que te sabes, pues, o sea, lo primero que haces es hacer, sueltas el tema y vas a otra cosa ya con otra visión, ¿vale? Os quita tiempo porque tenéis que escribir a toda máquina, a lo mejor durante 20-25 minutos, pero creo que merece la pena. Y además es la diferencia entre un examen bueno y un examen muy bueno, ¿vale? Entonces yo la literatura la haría igual que la obra literaria, porque al final, bueno, yo leo en clase para asegurarme que todos leemos, que comprendemos la lectura y podemos hacer nuestra propia valoración. Aún así, hay muchos que pasan de escuchar y que aún leyéndolo en clase no les interesa y pasan, ¿vale? Pero también es otra cosa que traéis de casa, que es un punto y que merece la pena, ¿vale? El llevar bien preparado esto es la diferencia, ya os lo he dicho, entre un examen bueno y un 10. Y los 10 son más que posibles, porque yo lo he visto todos los años en mis alumnos, ¿vale? O sea que vete por lo máximo. Así que fijaos, contando los asteriscos tendríamos 1, 3, 4, 5,5, 6,5 y 7, ¿vale? Solo haciendo los asteriscos tendréis un 7. Merece la pena. Además, los rasgos lingüísticos ya os digo que los podéis hacer. Podéis defender algunos, o sea, a lo mejor no sois maravillosos haciendo comentarios lingüísticos, pero es que lo podéis hacer, o sea, quitaos ese miedo, igual que con esta pregunta, ¿vale? Entonces, bueno, como os he dicho, yo dejaría la argumentación hasta el final. Vale, otra cosa importante, el tema de los espacios. En Madrid solo tenéis 4 hojas para escribir, ¿vale? No corrigen nada que esté fuera de estas 4 hojas, así que cuidado con las cosas que ponéis en el cuadernillo. En otras comunidades no hay limitación de papel, pero casi es peor, porque a lo mejor si no has practicado el tiempo que tardas en hacer un tema de literatura, te puedes pasar 1 hora escribiendo el tema de literatura, ¿vale? O sea que al final, a pesar de la agonía que es durante todo el año, pues vamos a verlo como algo positivo. Entonces, lo más importante es que podéis contestar en desorden, es decir, no tenéis que hacer obligatoriamente la 1, luego la 2, luego la 3, luego la 4, sino que podéis hacerlo en el orden que queráis. Pero cuando empecéis con una pregunta tenéis que terminarla. Voy a poneros un ejemplo. Imaginaos que empezáis por la pregunta 1. Vosotros podéis contestar 1B, 1A y 1C, ¿vale? En ese orden, o 1C, 1A, 1B. Pero si empezáis con la 1 la termináis, ¿vale? Entonces, en la pregunta 1 os puede ocupar perfectamente una cara entera. El resumen hemos dicho que son
entre 5 y 7 líneas, luego te va a ocupar como máximo esto, ¿vale? La pregunta 2. Para la argumentación, fácil, 2/3 de la hoja, ¿vale? Voy con la pregunta 5. La pregunta del tema de literatura, por lo menos os va a ocupar una cara y quizás un poquito más, ¿vale? 5A, 5B, y os quedaría esto para 4A y 4B. Más o menos el espacio estaría así organizado, ¿vale? Entonces, como os digo, podéis hacerlo en el orden que queráis, pero si empezáis con 4B, después tiene que ir, con 5B, después tiene que ir 5A, ¿vale? No podéis hacer 5B, 4A, 2, 1B, 4B, ¿vale? No podéis mezclarlo porque no lo leen. Y cuidado con los asteriscos, porque muchas veces en literatura de repente has terminado y te acuerdas que te falta un autor, un no sé qué, pones un asterisco, una flecha que te lleva al otro lado del examen, no van a seguir la flecha porque los correctores van muy rápido, tienen que evaluar muchísimo, así que facilítale las cosas, facilítales la lectura con una buena letra y, por supuesto, intenta evitar las faltas, ¿vale? Entonces, habéis visto que se puede hacer una estrategia, que se puede sacar fácilmente un 7, tienes tiempo para afianzar la sintaxis, la morfología, los comentarios de texto, ya os digo, recurrir a mi web, o al libro que acabo de publicar, comentarios de texto resueltos, ¿vale? Para ver todo el tema de la adecuación, la cohesión, la justificación, lo podéis hacer. Ahora, el tema de la selectividad de este año, igual que la del año pasado, os dan opción de escoger y eso es una súper ventaja. Lo único que os obligan es que si cogéis el texto A, tenéis que hacer la pregunta 1, 2, 3 de ese texto, es decir, este bloque 1, 2, 3 va con su texto, no podéis mezclar. Y ahí quizás lo que determina la elección es la argumentación, porque ya os digo que hay veces que el propio enunciado no hay quien lo entienda, ¿vale? O son enunciados, o son propuestas de una argumentación en las que es que no se te ocurre nada, ¿vale? ¿Por qué una chica tímida puede tener más problemas que un chico tímido? Pues no lo sé, o sea, es que puedo justificar esto, ¿vale? Entonces quizás esto os ayude a elegir uno de los dos textos. Después tenéis que hacer una de las dos opciones de sintaxis, o la de la A o la de la B. Tenéis que hacer uno de los dos temas que proponen, o el del A o el del B, con lo cual es una súper ventaja. Y después, entre morfología, semántica y la obra leída, que valen cada una de ellas un punto, tenéis que elegir 2, ¿vale? Para sumar hasta 10. Entonces, yo cogería morfología y semántica, pero cuidado con la semántica, ¿vale? Cogería eso porque os quita poquito tiempo y os da más tiempo a otras cosas, por ejemplo, a la argumentación final, ¿vale? Pero ya os digo, tenéis que ir tranquilos, estáis más preparados de lo que pensáis, podéis hacerlo bien y no tiréis la toalla hasta después del examen, ¿vale? Queda poquito, así que venga, mucho ánimo. Hasta luego.